Así como se registró en medio de la pandemia del COVID, un poquito después, donde se reveló, por ejemplo, un simulacro, en donde se había supuestamente simularon una pandemia meses antes de que eso se registró, y bueno, todo lo que pasó estaba en ese simulacro. Ahora apareció un documento secreto filtrado que revela que desde 2019 hay una planeación, ¿no?, detallada de lo que está pasando en estos momentos. Es algo increíble, insólito y hasta bastante preocupante que de repente veamos un plan complejo creado de cómo este 2022, ¿no? Que, bueno, llevó, ¿no?, después de la pandemia a la invasión y, bueno, al colapso económico, no de Rusia, sino de Europa, a fuertes devaluaciones del euro, de la libra esterlina, a el hecho de que también empezaron a caer una crisis energética, que todavía no vemos cuál va a ser su fin allá en Europa, que todo esto está plasmado en un documento creado y generado en 2019. Todo un plan muy complejo, ¿no?, y que se ha llevado, todo indica, a la práctica, a la perfección, y que ha tenido los resultados esperados en este documento. Y lo interesante de este plan no solo es que esto, o sea, el 2022 no solo es el objetivo que se debilita a Rusia o se debilita a China, pero bueno, en este caso a Rusia, ¿no? No solo es esto, que incluso creo que eso realmente es un objetivo secundario, debilitar a Rusia, que se provoque, ¿no? El objetivo principal de este documento y lo que estamos viendo en 2022 es debilitar a Europa, es hacer caer a Alemania, es que el euro ya sea una moneda, una divisa más barata que el dólar. Es que Estados Unidos sea la nueva potencia europea. Es que haya una crisis energética y que al final Estados Unidos se vuelva la principal proveedora de los energéticos en toda Europa. Ese es el verdadero objetivo del 2022. Y Rusia, bueno, pues es accesorio. Mientras más se debilita Rusia, bueno, no está mal, pero realmente ese no es el objetivo. Es insólito que esto que estamos viendo que está sucediendo, repito, se sabe, se registró, se publicó de 2019 y esto ha sido un escándalo de otro nivel. Bueno, eso y más nos va a contar Aarón Díaz. Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y se está filtrando un documento bastante especial, bastante oscuro, que nos está confirmando bastantes sospechas que simplemente, por lógica, no entendíamos. No entendíamos, por ejemplo, por qué los europeos estaban dispuestos a ahogar su economía, a irse a una depresión económica, siguiendo las sanciones que impuso Estados Unidos, cuando en la práctica era ilógico que Europa se pusiera a sancionar a Rusia después de que veíamos que al sancionarlo, ellos no tenían el gas suficiente para poder sobrevivir sin Rusia. No tenían alternativas tampoco y aún así todos los europeos se pusieron a seguir la pauta de los estadounidenses. Y es que lo que se está reportando es que Estados Unidos fue quien maniobró, quien creó el plan para que Europa se fuera a esta depresión, para que Europa entrara a una crisis económica. Y como les he dicho ya varias veces, las economías de cualquier país dependen de sus energéticos, tienen que siempre ser respaldados por los energéticos. Si Europa tenía energéticos baratos desde parte de Rusia, sus empresas iban a florecer, ya que no tendrían fricción al momento de estar manufacturando distintos artículos, como por ejemplo carros, vehículos que los pudieran utilizar allá en Europa, e inclusive hasta los famosísimos carros eléctricos podrían ser utilizados siempre y cuando tuvieran electricidad barata a la mano. El detalle es que una vez que Europa decidió poner estas sanciones a Rusia, pues este escenario se esfumó, se terminó por desvanecer. Y es lo que nos trae el día de hoy. Es que nos dice que una filtración por parte de un grupo de expertos cercanos al gobierno, los de Rand Corporation, dijeron o están insinuando en este plan que ellos crearon que Europa tenía que irse a una crisis económica, a una crisis energética. El detalle para ellos es que necesitaban hacer esto para, separar a Alemania de Rusia, porque así Alemania terminaría por colapsarse. Porque Estados Unidos, dentro de esta mentalidad imperialista, necesita no tener competencia para así poder florecer. Entonces, una forma de poder deshacerse de los europeos era hacer que entraran a una crisis económica, como a través de una crisis energética. Y es lo que se detalla en este documento. Este documento, que se selló en enero de este año, literalmente un mes antes de que iniciara el conflicto entre Rusia y Ucrania, dicen
que necesitaban ellos llevar a cabo acciones provocativas para que Rusia terminara atacando a Ucrania. Y cuando lo lees, sí entiendes que tiene sentido. Puede que vimos que en los últimos 8 años Estados Unidos se dedicó a estar provocando a Rusia. Lo estaba provocando con la intención de que Rusia terminara por atacar a Ucrania y así poderle imponer sanciones. Sabemos que durante esos 8 años Rusia nunca cayó en la trampa, no atacaba a Ucrania, en ningún momento lo hizo, y Estados Unidos se estaba desesperando ya el año pasado, estaba intentando sancionar a Rusia, ahora sí que estaba buscando cualquier excusa para sancionarlos, pero sabía que si los sancionaba sin que ellos tuvieran realmente una razón para ser sancionados así fuerte como ahorita, ningún país europeo iba a seguir a los Estados Unidos. Por eso ocupaba Estados Unidos que Rusia atacara a Ucrania. Y lo logró. Literalmente, si se acuerdan, una semana antes de que Rusia atacara a Ucrania, se estaba reportando que había informes de que Ucrania buscaba la exterminación de todos los rusos de la zona de Donbass. Y cuando me refiero a exterminación, me refiero a genocidio. Y eso es literalmente lo que se nos avisó una semana antes de que iniciara. Tan solo 2 días antes de que iniciara el conflicto, para eso del 22 o 21 de febrero, teníamos y estaba reportando que Ucrania ya había empezado esta limpia. De hecho, se reportaban en esos días que un tanque ucraniano había cruzado la frontera entre Rusia y Ucrania y había tocado un puesto militar de Rusia. Esto fue lo que terminó por crear que Rusia iniciara esta invasión o este ejercicio militar hacia Ucrania para destruir al ejército ucraniano, a los nazis ucranianos. Pero ahora ya todo tiene sentido. Y es que eran los estadounidenses los que estaban detrás de estos movimientos. Y son los que estaban moviendo al títere de Zelensky con la intención de que Rusia atacara. Porque ocupaban atacar a Ucrania. ¿Y por qué Estados Unidos ocupaba que Ucrania fuese atacado por Rusia? Porque solo así los europeos se iban a identificar con un país europeo y buscarían defenderlos, buscarían organizarse y defender a Ucrania, y todos se alinearían para hacerle caso a los Estados Unidos. Y es que una de las preocupaciones que tenía Estados Unidos es que ya Alemania estaba creciendo tanto, se estaba transformando en una superpotencia gracias al gas barato que provenía desde Rusia, que ya los países europeos no le estaban haciendo caso a los Estados Unidos y estaban haciéndole más caso a Alemania. Entonces Estados Unidos tenía que eliminar a Alemania como una superpotencia, y para eliminarlos tenía que crear una crisis económica. Y también esto ya cobra mayor lógica cuando recordamos que en aquellos días cuando Olaf Scholz iba a ser el nuevo primer ministro o el canciller de Alemania, en aquel entonces yo les hice un video donde les decía que Olaf Scholz parecía que él era un títere de los Estados Unidos, que estaba muy a favor de los estadounidenses, y terminó siendo que quizás por eso mismo los estadounidenses lo eligieron. Ellos fueron los que impusieron a Olaf Scholz porque sabía que él iba a ser un títere, que iba a hacer exactamente lo que los estadounidenses iban a mandarle. Y es que los estadounidenses dicen que gracias a que Alemania termine por colapsarse, como ellos son el motor económico de Europa, pues en la práctica al final del día lo que iba a suceder es que Europa iba a colapsarse. Entonces Estados Unidos podría seguir manipulando a los europeos. Y además, una vez que Europa empezara a entrar en crisis, tendríamos un éxodo de riquezas desde Europa que se irían a los Estados Unidos. Que sí, ya lo hemos visto a través del euro. El euro se está colapsando en contra del dólar. De hecho, hoy vamos a ver unas gráficas al final del video para que vean el colapso del euro y también de la libra esterlina frente al dólar estadounidense. Y al final del día, la intención era dividir a Alemania y a Rusia. Porque piénsenlo un poquito. Si Rusia y Alemania hubieran terminado teniendo una mayor relación, si el Nord Stream 2 hubiera sido activado, tendríamos que el bloque, el continente en general, tanto China como Rusia como Europa, se podrían haber terminado unificando, donde Estados Unidos ya no tendría un papel realmente importante y tendríamos una superpotencia porque sería un supercontinente, desde China hasta Portugal. Algo que los Estados Unidos temían y tenían que tenerlos divididos. Ahora sí que, como dice el dicho chino, divide y vencerás. Y es precisamente lo que estaba haciendo Estados Unidos. Empezó a utilizar políticos idiotas, pero
útiles, los cuales se opusieron a sancionar a Rusia en nombre del cambio climático. Y es que el Partido Verde, que es el que está allá en Alemania, fueron los primeros que por pura dogma se pusieron a sancionar a Rusia, porque son los que querían quitarse de encima el gas natural. Por esa tonta transición hacia las energías verdes, se quedaron sin gas natural, se quedaron sin las plantas nucleares, porque también los mismos del Partido Verde tenían que eliminar las plantas nucleares para poder avanzar con la transición a las energías verdes, a las eólicas y a las solares. Así es como Alemania quedó a la merced de los estadounidenses. Tendríamos entonces que las compañías alemanas iniciarían por buscar una alternativa a la misma Alemania, ya sea yéndose a los Estados Unidos para empezar a fabricar desde ya o yéndose a países latinoamericanos, pero Europa ya no sería un lugar real donde competir. Hay que también acordarnos que hace poquito salió una noticia de cómo una panadería, literalmente una panadería, se le subió el costo de la electricidad en Alemania un 1200%, o sea que se le subió 13 veces. Pues con ese tipo de subidas, ninguna empresa podría ser realmente rentable allá en Alemania. Entonces Alemania empezaría a caer en un caos, las empresas empezarían a huir. Y esto lo que generaría sería que el desempleo también empiece naturalmente a subir. Empleo que consiste de muchos estudiosos, de muchos jóvenes estudiados, los cuales iniciarían una huida de Alemania al no encontrar un mejor empleo y terminarían yéndose a Estados Unidos. No solo se lo digo yo, esto es precisamente lo que se buscaba en este plan. Este plan era destruir a Alemania tanto económicamente, también hacer que financieramente huyera el dinero y se fuera a los Estados Unidos, además de empezar a recibir inmigración de parte de Alemania de gente estudiada y se fuera a los Estados Unidos. O sea, una fuga de cerebros. Es lo que estaba incitando a Estados Unidos, pero para lograrlo, de nuevo, tenían que entrar en una guerra contra Rusia, lo cual ya lograron. Entonces es triste, porque al momento de que leemos esto, vemos que los alemanes fueron simplemente manipulados por los Estados Unidos. Y en la práctica, esto ya se empieza a notar en los números. Por ejemplo, si nos vamos a ver cuánto está el euro contra el dólar, vamos a ver que el euro se colapsó contra el dólar. Y lo peor de todo es que empieza a agarrar una tendencia fuertemente bajista. El euro ya vale 96 centavos contra el dólar. Y la tendencia es que va a posiblemente llegar a los 85 centavos. Este éxodo de dinero del que estaba hablando en un principio se ve reflejado aquí. Más empresas empiezan a sacar su dinero y lo empiezan a pasar a los Estados Unidos, donde se van a intentar resguardar. Pero los estadounidenses básicamente lo que hicieron fue tenderle una trampa a Alemania, que cayera, que Alemania se pusiera a atacar a Rusia y que rompiera las relaciones con Rusia, y así los estadounidenses iban a empezar a captar este dinero. Por eso se entiende bastante bien cómo es que Estados Unidos sigue buscando a toda costa estar atacando a Ucrania, que siga la guerra, que siga el conflicto militar y que se alargue lo más que pueda, porque entre más se alarga, quienes realmente están perdiendo en este conflicto son precisamente los europeos. Solo para que se den una idea de qué tan grave es esta caída del euro, voy a comparar el euro contra el bolívar venezolano, una de las monedas que históricamente o popularmente se conoce como que ha tenido una de las peores hiperinflaciones. Y ojo, sorpresa, adivinen qué, en los últimos días, precisamente en el día de hoy, el euro frente al bolívar se está colapsando. ¿Esto qué significa? Que literalmente en estos momentos, al día de hoy, el bolívar venezolano está teniendo un mejor desempeño que el mismo euro. Y esto se repite también contra el peso argentino, otra moneda que también en los últimos días ha estado bajo la lupa, bajo el escrutinio popular, porque también se ha venido colapsándose. Y también estos mechazos que podemos ver aquí, estas líneas, nos indican que está aumentando el peso argentino contra el euro. Monedas que han tenido un 60% de inflación están teniendo un mejor desempeño contra el mismo euro. Y entonces con esto concluyo. Estados Unidos lo que estaba buscando era hacer que Europa entrara en una crisis económica para ellos salirse beneficiados al momento de que Europa caía, las riquezas, el poder adquisitivo del euro se iba a traspasar hacia el dólar estadounidense, lo cual iba a dar un poco más de oxígeno, porque como vemos, si no fuera por eso, el dólar también ya estaría en sus últimos días, pero esto le ha estado dando un nuevo respiro. La caída de Europa está haciendo que Estados Unidos se levante, y esta fue la jugada de los estadounidenses desde un inicio. Utilizó distintos títeres, utilizó manipulaciones, utilizó
son mentiras. Y todo esto es lo que nos está diciendo en este artículo que se filtró. Espero que el video les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo. Yo me voy a despedir, pero antes les pido por favor que dejen su like, dejen su comentario, compartan esta clase de videos para que lleguemos a más personas. Si gustan seguirme, pueden encontrarme en mi canal de YouTube llamado BitVenue. Ahí yo los voy a esperar con noticias como esta todos los días. Los veo el día de mañana, cuídense mucho, bye.